Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 en la mañana de hoy y vamos al verso 11 y quiero empezar a hablar acerca del ministerio del pastor. Yo creo que es importante y de suma importancia que nosotros entendamos el ministerio del pastor, porque debe haber una buena relación entre las ovejas y el pastor, y esa buena relación solamente crece y se fomenta en la manera en que las ovejas entienden la función bíblica del pastor. Efesios 4:11, hablando, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4 y Primera de Corintios capítulo 12 son dos escrituras similares porque hablan del mismo tema. Hablan de la iglesia y hablan del ministerio. Now, Efesios 4 está hablando de Jesús. Y en el verso 11, entienda lo que dice, él mismo constituyó. La expresión él mismo constituyó implica que únicamente una persona que es invitada por Jesús al ministerio puede asumir una de estas funciones. Hay 5 oficios o 5 ministerios en la iglesia. Son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Esos son 5 oficios de gobierno que fueron dados por el Señor Jesús a la iglesia, al cuerpo de Cristo en general. Now, hay 9 dones locales o 9 dones inspiracionales que funcionan dentro de la iglesia y eso lo vamos a mirar luego. Yo quiero concentrarme para ahorrar tiempo en los 5 oficios ministeriales. Now, lo primero que quiero corregir es una idea errada que hay, donde muchas personas leen esto y piensan que esto es una cadena de autoridad. Primero viene el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y hoy en día, sobre todo, tenemos una epidemia de apostolitis. Y hoy en día hay muchos apóstoles, donde quiera hay un apóstol. Y sin embargo, Efesios 4:11 no está diciendo que el apóstol es el ministerio más importante o el de primera importancia. Esto no es una cadena de autoridad, esto es un orden cronológico. Pablo habla y dice, cuando Dios establece una iglesia, lo hace de esta manera. Primero envía el apóstol, porque el apóstol, la palabra apóstol significa enviado. Uno enviado a un territorio donde no hay ninguna iglesia. Eso es lo que es un apóstol. Cuando Pablo habla aquí de estos 5 dones ministeriales, no está diciendo que el apóstol es el don más importante y que todos los demás dones están sujetos al apóstol. Todos los dones están interrelazados el uno con otro y todos los dones se sujetan unos a otros. Pero el oficio del pastor es el oficio de mayor importancia en la iglesia. Un apóstol puede ir a un lugar y comenzar una iglesia. Un evangelista puede llegar a un lugar y predicar el mensaje, hacer los milagros, ganar las almas. Pero si no hay pastor que atienda a esas ovejas, a la larga ese ministerio se pierde. Otra cosa que usted tiene que entender es que de los 5 oficios ministeriales, 4 son itinerantes y 1 es estacionario. Lo que quiere decir que de los 5 dones ministeriales, 4 viajan todo el tiempo, pero hay uno solo que está en un solo sitio. Hay uno solo que es estático y es el ministerio del pastor. El pastor no se puede dar el lujo de viajar toda la semana predicando fuera, porque se supone que su obligación es a la iglesia local. Por eso es que los 5 dones ministeriales se ilustran con la mano, ¿ok? Está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor. Y si usted observa y usted está casado, usted se dará cuenta que su anillo de matrimonio va ¿dónde?
El pastor está casado con la iglesia local. Es por esa razón que el pastor no puede darse el lujo de irse y abandonar las ovejas que Dios le ha entregado, porque esta es la primera responsabilidad del pastor. En Efesios 4:11 nos dice varias cosas. Número 1, nos dice que nadie puede asumir un ministerio si Jesús mismo no lo invita a ese ministerio. Hoy en día tenemos mucha gente que ellos mismos se han proclamado apóstoles, pero ¿sabe lo que enseña la Biblia? Ministerio es solamente por invitación. Él mismo constituyó, léalo en el verso 11, y él mismo constituyó. La palabra constituyó es la palabra estableció o concretó. Jesús mismo estableció. La idea ahí es de formar un pilar, una columna sobre la cual algo descansa. Lo que quiere decir que estos 5 ministerios son columnas que sostienen la iglesia local. Y de estos 5 ministerios, 4 son para el cuerpo de Cristo en general. 1 es para el cuerpo de Cristo local, el pastor. Por lo tanto, oído, el pastor es el ministerio más importante de entre los 5. Es el más conocido, pero es el menos entendido. Porque todos nosotros tenemos ideas de lo que el pastor es o debe ser. Por eso en la mañana de hoy, para todos aquellos que son nuevos en el Señor o que nunca han oído esta enseñanza, yo les aconsejo que tome papel y lápiz y tengan su Biblia abierta y vaya escribiendo los puntos que el Espíritu Santo le vaya revelando. Nadie puede ocupar un oficio de ministerio si no es llamado personalmente por Jesús a ocupar ese oficio. En el pasado hemos tenido el problema que las denominaciones han enviado personas y le han dicho, tú vas a ser el pastor allí. Y muchas veces Dios nunca eligió a ese individuo para hacer eso. Segundo, oído, todos los 5 dones del ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son ministerios que indican un carácter. Lo que quiere decir que la persona llamada a ocupar estos ministerios debe ser alguien de profunda experiencia con el Señor. Y usted lo va a ver ahorita en la Escritura. Alguien llamado a ocupar un oficio, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, tiene que ser alguien de experiencia en las cosas del Señor. No puede ser alguien que se convirtió ayer y mañana fue a pastorear. La Biblia dice no a eso. Tampoco puede ser alguien que no conozca la Biblia. Tampoco puede ser un individuo que tenga asuntos sin resolver en su corazón. Al ministerio entran solamente aquellas personas que Jesús personalmente invita con él. Segundo, cada uno de los 5 oficios ministeriales nos dice aquí que es un regalo. Mire lo que dice el verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vaya al verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. Cada uno de estos 5 ministerios es un don o un regalo a la iglesia. ¿Ok? Cada uno de estos 5 ministerios es un regalo a la iglesia y deben ser recibidos por la iglesia como un regalo que Jesús personalmente les hace a ellos. Jesús personalmente hace este regalo a la iglesia. Él personalmente extiende los 5 ministerios y los da como un regalo a la iglesia. Y es la responsabilidad de la iglesia recibir ese regalo. Diga conmigo, un don es un regalo. Eso quiere decir que el apóstol es un regalo al cuerpo de Cristo. Quiere decir que el profeta es un regalo al cuerpo de Cristo. El evangelista es un regalo al cuerpo de Cristo. El maestro es un regalo al cuerpo de Cristo. Y el pastor es un regalo al cuerpo de Cristo. ¿Verdad que sí? Sin embargo, también nos dice que el pastor es un regalo a la iglesia local. La Escritura dice claramente que Dios escogió estos ministerios ¿para qué? Oído, ¿para qué el Señor estableció estos dones en la iglesia? Mire lo que dice el verso 12. Número 1, a fin de madurar a los santos. La función de estos ministerios es, número 1, llevar a los santos a madurez. La palabra madurez en la Biblia implica crecimiento. Hay 3 palabras en la Biblia que se traducen hijo, ¿ok? Está la palabra tecnón. Tecnón es lo que nosotros llamamos un toddler, un niño de 2 años, 3 años, que ya sabe correr, que ya sabe hablar palabras, pero no es un adulto.
Está la palabra paidia, que es de donde nosotros sacamos pediatría, que implica un bebé recién nacido. Y está la palabra huios, que significa adulto, hijo crecido. ¿Ok? So, en la Biblia, cuando usted lee en la Escritura y habla de que somos hijos de Dios, tenemos que aplicar la ley de interpretación bíblica y saber cuál de ellos o en qué estatura estamos como hijos de Dios. Porque a lo mejor está hablando de pidia, que somos infantes. Está hablando de teknon, quiere decir que somos toddler, andamos corriendo para arriba y para abajo, estamos experimentando, estamos descubriendo. Somos niños, pero no somos maduros. Pero está huios, y huios es la palabra que Pablo usa en Romanos 8 cuando dice que el Espíritu nos guía. ¿Sí? Si alguno es guiado por el Espíritu, el tal es hijo de Dios. La palabra ahí no es teknon, no es pidia, es huios, es un adulto, es un niño crecido, un niño maduro. Amén. Now, Pablo dice que la intención del oficio de estos ministerios es llevar a los cristianos al crecimiento. Segundo, Pablo dice equiparlos para la obra del ministerio. Observe algo bien interesante. Estos dones no están llamados a ejecutar la obra del ministerio. Estos dones están llamados a equipar a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio. Aquí está una de las áreas donde por muchos años pastores sufrieron muchas consecuencias, específicamente porque la iglesia esperaba que el pastor lo hiciera todo. Porque después de todo, él estaba todo el tiempo en la iglesia, él cobraba un salario, él tenía que encargarse de todo. Yo crecí en el Evangelio y yo puedo hablar de esto con claridad porque yo me acuerdo, el pastor que nosotros teníamos tenía que cortar la hierba, tenía que ser plomero, tenía que llevar a los hermanos a hacer mandados, compra al supermercado porque no tenían carro. Tenía el pastor que ir en la van de la iglesia a llevar a los hermanos a hacer compra en el supermercado. Si había alguien que estaba en el hospital, el pastor tenía que estar en el hospital. Si había alguien que se estaba muriendo, el pastor tenía que hacer el servicio funeral. El pastor tenía que casar a la gente. Por eso algunos pastores, ¿sabe que entre las profesiones que más mueren del corazón estaban los pastores? Porque gente puso demandas injustas, demandas irreales en los pastores. Y los pastores con el corazón del pastor, y usted lo va a ver ahorita, muchas veces el corazón del pastor nos lleva a hacer cosas que nosotros no estamos llamados a hacer, pero por amor. Entonces teníamos gente en la iglesia que decía, no, el buen pastor su vida da por las ovejas, pero no entendían lo que esa escritura quería decir. Now, déjeme hacerle una pregunta para ayudarle a usted a entender lo que esa escritura quiere decir. La Biblia dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos de ustedes saben que si yo no quiero, yo no tengo por qué estar aquí? A mí nadie me obliga a estar aquí. Yo soy un profesional, yo pudiera estar ejerciendo mi carrera en otro lado, yo pudiera estar haciendo otra cosa, pero yo escogí por amor dar mi vida por ustedes. Yo puse mis sueños, mis ideales a un lado, puse todo eso a un lado por seguir el llamado de Dios a atenderlos a ustedes como iglesia. Pero nadie me obliga. Yo estoy dando mi vida por ustedes. Mientras ustedes están procurando sus sueños, sus ambiciones, sus ideales, ustedes están prosiguiendo su carrera, ustedes están buscando sus metas, yo puse las mías a un lado. Cuando el Señor me dijo, quiero que pastorees, yo dije, sí, Señor. Y al yo decir, sí, Señor, yo puse mi vida a un lado. Muchos de ustedes tienen la opción de que ustedes pueden estar aquí hoy, se enojan conmigo, mañana se levantan y se van. Yo no tengo esa opción. Nunca diga, al buen pastor su vida da por las ovejas, si usted no entiende lo que eso quiere decir. Por supuesto que si yo lo amo a usted, I'm going to be there for you. Eso se sobreentiende, pero no es una obligación. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Una de mis funciones como pastor es equiparlo a usted, no para que usted se siente en la silla y observe. Mi función es equiparlo a usted para que usted se envuelva y participe. Que cuando decimos necesitamos ir a evangelizar, usted esté equipado y usted diga, yo debo ir a evangelizar. Why? Porque yo amo a la gente. ¿Sabe que una de las cosas que la iglesia de hoy ha perdido es el amor por el perdido? Hoy en día tenemos una iglesia que se compone de gente que quiere venir los domingos a oír un sermón para cumplir con su conciencia religiosa. Y no queremos venir a oír que se nos enseñe cómo tener prosperidad. Yo quiero que me enseñen a hacer dinero. Yo quiero que me enseñen que mi cuerpo tiene que estar sano.
pero es porque yo quiero el beneficio para mí. Y hemos perdido el amor y la pasión por lo que se están perdiendo allá afuera. Y es mi responsabilidad como pastor ponerme púas en el zapato, hincarlos para que ustedes vayan. Yo les enseño la palabra para que ustedes puedan ir a compartirla. Su llamado no es predicar aquí, ese es mi llamado. Su llamado es predicar allá afuera. Este púlpito no es para ninguno de ustedes, este púlpito es para mí. I was established here, yo fui establecido aquí por el Señor para enseñarle a usted. Cosa de que usted agarre lo que yo le enseño aquí y se lo enseñe a otro allá afuera y gane otro allá afuera. Mucha gente se ha desenfocado y quieren este púlpito. So, I'm sorry to reventarle su balón en esta mañana, pero this one is mine. Get your own. Allá afuera. Seguimos, mire lo que dice aquí. Para la edificación. La palabra edificación implica crecimiento, expansión. Dios quiere que toda iglesia crezca. Y por supuesto que cuando la Biblia habla de crecimiento, gente espera que tú comiences una iglesia y mañana tenga 500 personas. And that is not biblical. ¿Cuántos de ustedes nacieron en agosto 15 y en agosto 16 estaban en high school? ¿Cuántos de ustedes nacieron y en el mismo día que nacieron, a la hora estaban agarrando el biberón y a las 2 horas estaban caminando y a las 3 horas estaban conduciendo un carro? Todos nosotros tenemos diversas edades, ¿verdad que sí? Y eso es lo que nos ha tomado crecer. Eso es lo que nos ha tomado a nosotros crecer y madurar. De igual manera es la iglesia. La iglesia va creciendo. Oído, ¿te quieres saber cómo crece la iglesia? Vaya al verso 15. Pablo te dice cómo crece la iglesia. Número 1, en Efesios 4:15 dice que si seguimos la verdad en amor, crecemos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, oído, aquí te va a hablar de cómo crece la iglesia, como todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su, ¿cómo es que dice? Say it again, recibe su. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo va creciendo según cada miembro va ayudando al otro y se va envolviendo. Dice, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento. El cuerpo crece en la medida en que cada miembro va contribuyendo al bienestar de los demás y al desarrollo de ese cuerpo. Now, el propósito del oficio del pastor, específicamente nos vamos a enfocar en el pastor, porque estamos hablando del ministerio del pastor. Es, número 1, madurar a los santos. Mi oficio es enseñarte la palabra para llevarte a la madurez espiritual. Número 1, yo te enseño la palabra para que tú madures espiritualmente. ¿Cómo yo logro eso? De varias formas, y ahorita las vamos a ver. Segundo, la función del pastor es llevar la iglesia a edificación, a expansión, a crecimiento, lo que indica liderazgo. Yo lidero la iglesia. Tercero, la Biblia dice que estos ministerios están aquí para llevar al cristiano a la unidad de la fe. ¿Hemos llegado a la unidad de la fe? No. ¿Hemos llegado a la estatura de Cristo? No. Mientras no lleguemos a la unidad de la fe y no lleguemos a la estatura de Cristo, ¿sabe qué? Usted me necesita. Amén. Quinto, la Biblia dice que una de las funciones del pastor es proteger la iglesia de falsas doctrinas, falsos ministros y falsos hermanos. Míralo ahí lo que dice en el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Sí, mi llamado es que usted no sea toda la vida un pidia, un infante. La palabra niño ahí es pidia, infante. Dios no quiere que usted viva y esté 30 años en la iglesia, que es el caso normal en la iglesia. Gente lleva 25 y 30 años en la iglesia
y no han crecido, son pibias, son infantes, todavía están llorando, todavía se ofenden, todavía se molestan, hoy tienen rash, mañana, I don't know. El pastor tiene que correr a cambiar pamper porque si no hay llanto, se ponen azules, morados, de cuadritos. Y esa no es la vida cristiana normal. Debe llegar un punto en tu vida cristiana normal en que tú sepas vivir la vida cristiana porque se te ha enseñado. Imagínese que usted tuviera un niño o un hijo y que a los 30 años todavía su hijo estuviera llorando a las 8 de la mañana porque no le han traído la pacha, la botella, la cheche. ¿Qué usted va a hacer? Un niño de 30 años no debe estar llorando porque le traigan la pacha, debe estar trabajando. ¿Verdad que sí? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuante indica inestabilidad. Una de las características de los niños es que son ¿qué? Inestables. Que ya no seamos niños inestables, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, perdón, o por estrategias o articulaciones de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si mi función como pastor es proteger la iglesia de falsos ministros, de falsas doctrinas y de falsos hermanos, porque la Biblia habla de los tres. Gente piensa que solamente hay falsos ministros y hay falsas doctrinas, pero hay falsos hermanos también. Pablo lo dijo claramente, guardaos de los falsos hermanos que se meten entre vosotros. So there are. Desafortunadamente, there are falsos hermanos. Quinto, la función del pastor es mantener y promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Oído, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Diga conmigo, la unidad es importante. ¿Por qué la unidad es importante? La unidad es importante por dos razones. Número uno, unidad desata el poder de Dios. Jesús dijo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, será hecho por vuestro Padre que está en los cielos. No podemos ponernos de acuerdo y andar desunidos, porque acuerdo y unidad son sinónimos. Si yo quiero desatar el poder de Dios en la iglesia, yo debo estar en acuerdo. En segundo lugar, unidad es importante porque donde no hay unidad es señal de carnalidad. Donde no hay unidad es indicio de que esa persona o ese lugar es un carnal. Y no carnal como dicen en México, carnal, ¿cómo está? No, carnal de que anda por la carne. Donde no hay unidad es indicio de que se vive en la carne. Y es mi llamado como pastor mantener y promover la unidad, llevarlos ustedes a la unidad. Vaya a Primera de Timoteo 3 para ver cuáles son las cualificaciones de un pastor. Primera Timoteo 3 dice, palabra fiel es esta, si alguno desea obispado. La palabra obispado ahí es la palabra poimen. Pastor en la Biblia es la palabra poimen. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Le dije al principio que un pastor no puede ser alguien que se convierte hoy y mañana lo mandan a pastorear. No un neófito, un novato, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio para los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Observe lo que dice el apóstol Pablo aquí. Estas son las cualificaciones de un pastor. Pablo dice, todo aquel que desee ser pastor es bueno, pero con condiciones. Estas son las condiciones. Número uno, es necesario que el pastor sea irreprensible. La palabra irreprensible ahí no significa que usted no comete un error o que yo nunca cometa un error. Significa que soy una persona que estoy por encima del reproche. Que cuando alguien sabe que yo soy pastor, tiende a respetarme, primero que nada, por el ejemplo de mi conducta. Y la conducta del pastor es bien importante porque Hebreos 13:17 dice que usted debe imitar la conducta de su pastor.
Amén. La palabra irreprensible ahí, en la versión de la Biblia en lenguaje sencillo, dice debe ser una persona que no sea acusado todo el tiempo, sin acusaciones. Segundo, te dice que debe ser una persona que sea marido de una sola mujer. Eso no quiere decir que si usted se divorció y se recasó en Cristo, usted no cualifica para ser pastor. No, dice que mientras usted tenga una sola mujer. ¿Por qué Pablo dice eso ahí? Porque en aquel entonces habían hombres que les gustaba tener más de una esposa. Debe ser marido de una sola mujer. Debe ser una persona sobria, que actúe con sobriedad. Now, ¿qué es lo contrario de sobrio? Ebrio. Ebrio significa que usted está bajo el control de otra sustancia. Esto quiere decir que el pastor debe ser un individuo que no está controlado por nada del exterior, sino que debe estar en control de sí mismo y debe estar en control de sus decisiones y debe ser una persona que piensa las cosas bien antes de actuarlas. Tercero, dice que debe ser prudente. Sabiduría es un cualificativo del pastor. You don't want to have a dumb pastor. Usted no quiere tener un pastor sin entendimiento. Y de que los hay, los hay. Amén. Quinto, dice que el pastor debe ser decoroso. La palabra decoroso ahí quiere decir que se conduzca con respeto. Si yo no me respeto a mí mismo, ustedes jamás me van a respetar. Había un refrán que decía en Puerto Rico, si te haces de azúcar, te comen las hormigas. Yo debo ser una persona decorosa. En Cuba tenían un refrán que decía que es mejor ponerse colorado una vez y no vivir la vida amarillo. Eso quiere decir que cuando yo tengo que decir algo, lo tengo que decir y no, indiscutiblemente de a quién le guste o a quién no le guste. Now, tenemos que hablar estas cosas porque mucha gente no entiende el ministerio del pastor. Entonces a veces hay expectativas irreales que si no se cumplen crean problemas. Y si nos mantenemos dentro de lo que la Biblia promete, recibiremos lo que la Biblia promete. Amén. Dice que el pastor debe ser capacitado para enseñar, apto para enseñar. Uno de los dones que debe operar en la vida del pastor es el ministerio de enseñanza, el don de enseñanza. ¿Why? Porque de la manera en que yo lo llevo usted a la Escritura y le enseño la Escritura para que usted aprenda y lo predique y lo ponga en práctica afuera. Sexto, no debe ser pendenciero. En otras palabras, yo no debo ser una persona que busque pleitos. Yo no soy un buscapleitos. Si alguien me conoce a mí, sabe que yo no soy un buscapleitos. Y el pastor debe ser una persona que no sea buscapleito. Debe ser amable. Debe tratar a todo el mundo con respeto y con cariño, como debe ser. No debe ser avaro. Mi motivación al estar aquí como pastor no debe ser el sueldo que me paguen aquí. Si esa fuera la motivación, I would have been gone long time ago. Dice que gobierne bien su casa. Esto no quiere decir que yo soy un dictador sobre mis hijos y que yo soy responsable de todo lo que mis hijos hacen. No, es que yo les he enseñado bien a mis hijos. ¿Cuántos de ustedes saben que por más que tú le enseñes bien a tus hijos, llega un momento en que tus hijos son adultos and they decide? Yo no soy responsable de lo que mis hijos adultos decidan. Mientras estuvieron bajo mi cuidado, yo les enseñé bien. Pero yo no soy responsable de lo que ellos hagan cuando llegan a la edad adulta. Y nadie debe señalarme a mí por lo que ellos hagan. Amén. 11, que tenga a sus hijos en sujeción, no un neófito, no una persona sin experiencia. Dios no llama a nadie sin experiencia al oficio del pastor. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con gente y en el pastorado nos encontramos con gente de diferentes culturas, de diferentes caracteres, de diferentes temperamentos, de diferentes personalidades y tenemos que aprender a lidiar con todos ellos sin caer en descrédito. 16. El pastor tiene que tener buen testimonio para los de afuera. Amén. ¿Cuál es la función o oficio del pastor? Número 1, los ejemplos más prácticos del pastorado en la Biblia fueron Jesús, Moisés, Pablo, Pedro, Timoteo y Tito. La palabra pastor aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y es la palabra poimen. Uno que alimenta y atiende el rebaño de las ovejas. ¿Ok? El pastor principalmente es uno que alimenta las ovejas y que atiende el rebaño de las ovejas. Vaya Juan 21. Juan capítulo 21, después de Jesús resucitar entre los muertos, estaban una noche
o una tarde estaban sentados los discípulos, Jesús estaba entre ellos, Pedro estaba mirando el océano hacia una esquina. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que Pedro era pescador? Dice, cuando hubieron comido, sí, en la tarde, después que habían comido, dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Observe esto, porque aquí hay un juego de palabras bien interesante. Apacienta mis corderos. En el verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, pastorea mis ovejas. Primero era, apacienta mis corderos. Segundo es, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Primero era, apacienta mis corderos. Segundo era, pastorea mis ovejas. Y tercero es, apacienta mis ovejas. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una diferencia entre un cordero y una oveja? Un cordero es el macho entre el rebaño. También se le conoce como un carnero. Es el que tiene los cuernos enrollados. ¿Sabe que en el cuerpo de Cristo hay personas que les gusta dar cabezazos de vez en cuando? And they need to be pastored. Necesitan ser pastoreados. Hay ovejas, las ovejas son bien mansas. Las ovejas no muerden. Allá detrás yo tengo un pequeño libro que se llama El pastor y su rebaño. Yo le aconsejo que usted lo compre y lo lea, le explica en más detalle, porque en el cuerpo de Cristo hay varios animales. La Biblia habla de que hay varios animales en el cuerpo de Cristo. Tú tienes que saber cuál eres tú. Hay ovejas, hay cabras, hay lobos, hay perros, hay águilas y hay serpientes. ¿Usted nunca había estudiado eso? ¿Sabe que en la Biblia habla de lobos que hay en el rebaño? Los lobos son animales carnívoros, andan detrás de la carne todo el tiempo. Y se visten de oveja, pero son realmente lobos y los que andan es detrás de la carne. Hay ovejas y las ovejas son bien interesantes porque las ovejas tienen la vista corta, no ven más allá de lo que tienen delante. Segundo, las ovejas no tienen sentido de dirección, por eso el pastor tiene que ir con una caña todo el tiempo metiéndolas para atrás en el rebaño, porque ellas cuando salen corriendo se dispersan, el pastor tiene que ir controlándolas todo el tiempo. Y esta es la vara con la que yo lo mantengo usted todo el tiempo en el rebaño. You know, am I right? En la medida en que nosotros vamos caminando, ese Dios nos lleva, algunos van así. Mira que está al lado tuyo. Seguimos. Observe esto. Velar. Oiga lo que Jesús estaba diciendo aquí. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Apacentar. ¿Qué significa apacentar? Apacentar significa darle pasto a las ovejas. Pasto es ¿qué? Alimento. La función principal del pastor es ¿qué? Alimentar la congregación. Diga eso conmigo. La función principal del pastor es alimentar el rebaño. Segundo, pastorear. La palabra pastorear significa cuidar del rebaño. Y la palabra cuidar del rebaño significa protección de afuera y protección de adentro. Mi llamado no es solamente protegerlos a ustedes de los peligros del exterior, pero también protegerlos de los peligros del interior. Que no haya pelea entre ustedes. No, el pastor nos llevó a tomar agua y la hermana zampó el hocico primero allí. No. ¿Y por qué siempre la hermana tal? Tercero, la palabra pastorear significa supervisar. ¿Se acuerdan? Supervisar. I keep an eye on you. You know, yo sé de qué patita usted cojea.
El pastor tiene la autoridad, el pastor es la máxima autoridad en la iglesia local y tiene a su cargo las decisiones y el cuidado del rebaño. Now, hablando del pastor tenemos que aclarar algo, porque dentro del ministerio, obviamente, en esta iglesia, por ejemplo, y en muchas iglesias, existe más de un pastor. Ahora, tenemos que diferenciar entre la posición de cada uno de ellos. Por ejemplo, el pastor Wilber, que trabaja aquí con nosotros, él no es el pastor de la iglesia, él es el asistente del pastor. Lo que quiere decir que su función es ayudar al pastor a cumplir con su misión. Eso quiere decir que él, como asistente de pastor, no tiene a su cargo las decisiones importantes del ministerio. I do. ¿Entiendes? Porque yo soy la cabeza de esta iglesia. Su llamado es asistirme a mí. Su llamado es ayudarme a mí y a mi esposa a cuidar por el rebaño. Él vigila igual que nosotros. Él nos comunica diferentes cosas. Nosotros le comunicamos diferentes cosas. Pero él no tiene a su cargo las decisiones. Hay veces que personas buscan, muchas veces personas dentro de las iglesias, sobre todo cuando hay más de un pastor, buscan hacer grupos. No, yo mejor me voy al grupito del pastor tal. Y sabe que últimamente están perdiendo el tiempo porque ellos están bajo la autoridad de un pastor. Y tenemos que diferenciar esto porque a veces el diablo le lanza malas ideas a alguna gente. Él no está aquí, él no está ahí para su beneficio en cierto respecto. Él está ahí para mi beneficio, para que él me pueda ayudar a mí a alcanzarlo a usted. O él pueda ayudar a mi esposa a alcanzarlo a usted. Él es una extensión de nosotros y él funciona bajo autoridad delegada. Él no tiene su llamado a ser el pastor de esta iglesia. Y usted lo va a ver esto luego. We invited him. Que es bien importante. Pastores son importantes. Vaya a Marcos capítulo 6 para que usted vea por qué el pastor es importante. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado.